Movimiento Ciudadano, aquí en la Cámara de Diputados, nos parece muy importante no dejar pasar y sostener un tema fundamental para la vida democrática, pero también en materia de derechos laborales de las y los trabajadores, de la justicia en nuestro país. Y a la luz de esta ley de supremacista o de supremacía, ya no sé qué nombre le están poniendo ahora, sí no podemos dejar morir el tema, porque hay unas cifras que queremos compartirles y también una propuesta muy concreta que ha sido puesta en la mesa por las y los trabajadores del Poder Judicial. Número uno, hay cerca de 12,000 trabajadores de confianza del Poder Judicial de nuestro país que están en riesgo de perder sus trabajos. Se ha hablado muchísimo de jueces, de magistrados, de ministros. De hecho, justo tuvieron ahorita una conferencia de prensa al respecto por parte de Morena. Han tratado de hacer de esto una lucha entre un poder contra otro poder, tachando a los ministros, jueces, etcétera, de personas privilegiadas que no tienen derechos laborales. Y esto es un despropósito, pero nadie en lo más profundo se ha puesto a pensar qué va a pasar con el ecosistema, con la fuerza trabajadora de las personas del Poder Judicial que están alrededor de jueces, ministros y magistrados. Son, como les repito, cerca de 12,000 personas en puestos de confianza que están en riesgo de perder sus trabajos y son cerca de 39,000 personas en puestos de base, en posiciones de base, en donde también no tienen ellos ningún tipo de garantía, pero especialmente las de confianza, como ustedes saben, por las condiciones laborales por las que se mueven las posiciones de confianza, son quienes están en la mayor vulnerabilidad. Por esa razón, han visto ustedes las manifestaciones en las calles en últimas semanas, han sido de las personas más activas, están precisamente en un plantón aquí afuera del Poder Judicial de la Federación. Es decir, esa es la razón, esos son los números que están detrás de esto. Por eso, desde Movimiento Ciudadano hemos dicho de manera muy clara que es un sinsentido y no le encontramos lógica que en este momento histórico del país, en donde por primera vez llega una presidenta a la presidencia de la República, salgan por la puerta de atrás las trabajadoras de la justicia de nuestro país. Y eso no se puede permitir porque además es violatorio de derechos laborales. En pasadas semanas visitaron aquí por invitación de las y los diputados de la bancada naranja, liderados por nuestra coordinadora Ivonne Ortega, recibimos a las y los trabajadores del Poder Judicial, como ustedes saben, y pusieron sobre la mesa propuestas muy concretas para poder blindar sus derechos laborales, los de ellos y las de todas las personas que se encuentran en esta situación, dado que no tienen ninguna garantía. Y quisiera adelantarles que vamos a presentar una reforma a las leyes federales, especialmente las que tienen que ver en materia laboral, la Ley Federal del Trabajo y la del Poder Judicial, para poder blindar los derechos laborales de ellos. Va a ser una reforma integral para que no importa quién esté sentado en la silla presidencial, los derechos de las y los trabajadores estén protegidos y también evidentemente las de sus familias. Hay 5 puntos en específico que quisiera compartirles dentro de esta propuesta y esta reforma que se estará presentando. Número 1, que se establezca expresamente que los ingresos salariales de todos los trabajadores no serán afectados ni disminuidos con el motivo de ningún tipo de retabulación. Número 2, garantizar por escrito a todos los trabajadores que durante el presente año de 2024 no se van a disminuir también estos salarios y prestaciones. Número 3, garantizar el respeto a la carrera judicial, acceso y promoción para las y los trabajadores que ostentan un nombramiento como actuarios, secretarios, oficiales judiciales, etcétera. Realizar las acciones necesarias para que las y los trabajadores inscritos en el Fondo de Reserva Individualizado puedan recuperar de manera completa sus recursos y que pierdan sus ahorros. Y que los trabajadores que se encuentran inscritos en el seguro de separación individualizado puedan recuperar al menos el 50% de sus causas distintas a las pactadas. Como se dan cuenta, son temas de índole laboral fundamentales para la protección de los derechos de las personas. En Movimiento Ciudadano nos hemos tomado como causa desde el principio de nuestra fundación la defensa de los derechos de las personas trabajadoras. Ahí está la reforma a la disminución de la jornada laboral que presentó Jorge Álvarez
Álvarez Maínez la legislatura pasada y que en esta legislatura el diputado Juan Zavala ha estado también impulsando a partir de hace unos días, ya presentó la iniciativa, y también la ley de vacaciones dignas que fue aprobada en la legislatura pasada, así como la ley Silla en esta legislatura. Nuestro compromiso con las y los trabajadores del país es absoluto, vamos a luchar por ellas y por ellos hasta el final y de nuevo, no podemos permitir que en la época en la que llega la primera presidenta de nuestro país, en la historia de México, salgan las y los trabajadores del Poder Judicial por la puerta de atrás. Esto es parte del pronunciamiento, pero me encantaría, por supuesto, abrirle los micrófonos a nuestros compañeros por si quieren mencionar algo al respecto. Bueno, yo nada más recordar que los derechos humanos son los derechos laborales también son derechos humanos y que no puede violarse los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de esta manera tan arbitraria y que tienen derecho también a poder impugnar, porque es uno de los derechos fundamentales para que puedan ellos resarcir los daños y que ojalá que esto se revierta con todas las cosas que queremos hacer, las propuestas y también con el apoyo de mujeres, hombres, jóvenes que están solidarizándose con los trabajadores del Poder Judicial. Angélica Melín, reportera de MBS. Quisiera preguntarles su postura sobre dos situaciones. Uno, lo que se está resolviendo en estos momentos en el Senado y que obviamente está relacionado con esta reforma al Poder Judicial. Es por descontado que saldrá en el Senado rápidamente, al parecer mañana sale en el Pleno y la siguiente semana Morena prevé que ya salga tanto en comisiones como en el Pleno. ¿Qué recurso quedaría para revertir estas reformas que está promoviendo Morena? Otra vez amparo, y si tienen previstos ustedes volver a impugnar esto que obviamente saldrá tanto en el Senado como acá. Pues es de nuevo volver a entrar a este mismo círculo y ciclo de degradación promovido por el propio partido que está en el gobierno. Es incomprensible que con el resultado electoral que tuvieron no estén serenos y estén gobernando para todas y para todos. Esto es de llamar la atención. Creo que las luchas intestinas internas que tienen los están llevando a tomar decisiones que son bastante irresponsables para el futuro del país. Yo primero te diría que en el Senado nada está dicho, están a un senador de no lograr el sueño autoritario que están poniendo sobre la mesa y hay que esperar porque esto no se acaba hasta que se acaba. Número dos, nosotros ya lo dijimos, lo hemos dicho en voz de los senadores, aquí también en la Cámara de Diputados, nosotros adelantamos nuestro voto en contra absolutamente y vamos a volver a irnos por la vía legal, ahí están los amparos y la acción de inconstitucionalidad. El problema con el planteamiento que están haciendo es que están reconociendo de manera implícita que no tienen la razón al decir que los amparos o las acciones de inconstitucionalidad les hacen lo que el viento a Juárez. No tienen la razón, han estado mintiéndole a la gente en todos estos días y semanas. Nosotros ya lo hemos dicho, sí le hacemos un llamado a Morena a que se serene, a que asuma su papel como gobierno, porque a partir de ahora va a ser responsable de lo que salga bien y de lo que salga mal. Y la gente votó para que le vaya bien al país, no para que secuestren al árbitro en el partido de fútbol. Y creo que vale la pena decir que ni la presidencia, ni Noroña, ni Monreal, ni siquiera nosotros tenemos por qué decir si tiene la razón o no los instrumentos jurídicos que se están presentando. Ahí está la Constitución, es momento que hable la Constitución y es momento también que la Corte se exprese. Es justo lo que le iba a preguntar. Los legisladores del PAN justo el día de ayer hacían un llamado, una exigencia directa a la Corte a que ya resuelva la consulta que tiene pendiente. Bueno, y además, como bien lo saben, hay un amparo que presentó Jorge Álvarez Maínez hace unas semanas, justo recién se había aprobado la reforma en la Cámara de Diputados en contra del proceso por la ilegalidad y las irregularidades. Ustedes saben, y lo hemos dicho una y otra vez, la propia coordinadora Ivonne Ortega lo dijo, no había manera de verificar la veracidad de la votación, ni de la asistencia, ni de quienes estaban ahí calentando la silla mientras los diputados estaban durmiendo, no sé dónde estaban. Eso fue parte de lo que sucedió en el gimnasio legislativo. Su servidora como secretaria de la mesa directiva, les puedo decir que no había manera siquiera de contar los votos porque era manita alzada a las 4, 5, 6 de la mañana con palitos y rayitas. Es decir, esta es la seriedad que le dieron a una reforma constitucional de este tipo. Número dos, decir también que se robaron a plena luz del día
3 senadores, compraron 3 senadores de la República, a los ojos de todo el mundo, dos senadores del PRD, un senador del PAN, uno de los nuestros con un padre secuestrados. Es decir, todas estas irregularidades están denunciadas también por Álvarez Maínez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esperaremos una sentencia. Tenemos que poner el foco sobre esto, entonces no lo podemos normalizar. No tienen la mayoría, la han construido gracias al Tribunal Electoral y la han construido comprando senadores y voluntades. Entonces, habiendo dicho lo anterior, vamos a seguir representando a la gente hasta el final. ¿Pedir a la Corte que apresuren? Bueno, lo que sucede es que los tiempos de la Corte también creo que tienen que ser respetados. A mí me gustó mucho la posición de la presidenta de hace unos días, donde decía que le pediría al Congreso que emitiera recomendaciones sobre algunos de los temas que tiene sobre la mesa. Entonces, yo creo que el tema no es menor como para no darle a la Constitución su tiempo y a los poderes de la Unión para que se puedan equilibrar. Y nada más, ¿qué punto de vista tienen sobre este conflicto que se está desatando en el Partido Verde y que también podría como poner, digamos, en la cuerda floja la votación de esta famosa reforma supremacista? ¿Qué opinión les genera eso que está pasando en el Verde? Sí, adelante. A ver, yo creo que sería un buen deseo de todos que el Partido Verde, como lo expresó primero su presidente, que estarían en contra y votarían en contra. Sin embargo, creo que ya modificaron su postura y dirían que tal y como había quedado ahora la reforma presentada por el senador Adán Augusto, ellos votarían a favor. Entonces creo que se queda nada más en esta parte de buenas intenciones, de no saber si el Partido Verde está vendiendo su amor caro a Morena, que es la verdad, para obtener algunas posiciones o algunos beneficios adicionales a los que ya obtuvieron cuando les regalaron los votos de Morena para que ellos pudieran ser alrededor de 70 diputados en la Cámara y pudiera darles la mayoría absoluta a Morena en la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que son buenos deseos. La verdad, yo desde mi muy particular punto de vista y creo que desde Movimiento Ciudadano dudamos que ellos vayan a tener el valor cívico, el valor ciudadano de hacer frente a arbitrariedades como esta y que voten en contra. Ojalá lo hagan, no lo creemos. Gracias. Y quizás solamente agregar una última cosa, precisamente en el mismo tenor de la diputada Pati Flores, pues este es el costo de la sobrerepresentación que Morena le dio al PT y al Verde. Entonces nosotros lo único que tenemos que decir al respecto es disfruten lo robado. Hay otra pregunta de Enrique Gómez del Universal. Buenas tardes a todos. Diputados, yo quisiera preguntarles si su bancada va a participar en la conformación de estos comités de evaluación que tendrían que ya estar la próxima semana, ¿no? El PAN en la mañana dijo que solamente participaría proponiendo candidatos, pero que no convalidan la reforma judicial. Esto no convalidaría más bien la reforma judicial. El PRI de plano dijo que no van a participar. Yo quisiera conocer cuál va a ser la postura de Movimiento Ciudadano, por favor. Sí, hace rato me preguntaban también del tema. Es un asunto que está liderando nuestra coordinadora Ivonne Ortega. Todos los detalles ella se los adelantará. Por lo pronto decirles que nosotros fuimos muy claros en la tribuna, pedimos que este comité cumpla con las reglas de género, incluso propusimos que más de la mitad de los integrantes fueran mujeres y que además cuiden la paridad en la selección de los mismos, presumiendo que estuviéramos siguiendo su juego de esta locura de las tómbolas y de la elección, que no es popular la elección del dedo de Morena para las listas de las juezas y los jueces. Entonces estaremos esperando noticias en los próximos días, pero es verdad que también parte del costo de la sobrerepresentación de los aliados de Morena pues está causando también ya pleitos entre ellos mismos intestinos, ¿no? ¿Podría ser el mismo caso que el PAN, que solamente propongan estas reglas, como dice, de la paridad y todo eso, pero que no convaliden la reforma? Nuestra coordinadora les dará los detalles cuando tenga la información. Una pregunta más, Marco Hernández, Independiente. Hola, diputada. Preguntarle sobre la reacción que tuvo ayer el senador Noroña al ser cuestionado sobre esta reforma constitucional que están pretendiendo realizar, su reacción que tuvo con los jóvenes. Bueno, Noroña está acusando a Movimiento Ciudadano de haberle
permitido el acceso a jóvenes estudiantes al Senado de la República. Si eso es un delito, entonces somos culpables del mismo. El Senado de la República, la Cámara de Diputados son la casa de la gente. Las puertas están abiertas para las juventudes, para las y los trabajadores. Nosotros no compartimos la dinámica que tuvo Morena hace unas semanas de tapiar y de blindar todos los accesos a la casa de la gente, a la casa del pueblo, de gasearlos, de rodearlos con granaderos. Quizás eso es lo que quería Noroña y por eso se sintió sorprendido cuando un joven se acercó a dialogar con él. Nos parece que las nuevas generaciones estamos acostumbradas a dialogar, a disentir, estamos acostumbradas también a plantear dentro de la diferencia soluciones. No nos da miedo y lamentamos mucho que la posición de Noroña sea otra y ojalá que abran un espacio para que las juventudes puedan expresar el Parlamento abierto al que fueron ellos a proponer. De hecho, fueron a presentar un oficio para que se haga un Parlamento abierto para esta nueva reforma que quiere Morena, y reiterarles que la Cámara de Diputados es su casa y que las puertas abiertas están para ellos y también las de la bancada del Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, diputada. No hay más preguntas. Gracias.